¿Quieres comprar una silla gamer y no sabes cuál? Quédate en este video que te voy a mostrar un unboxing y revisado de una silla gamer calidad-precio que te va a encantar. El modelo exacto de esta silla es Ocelot Gaming OGS01. La caja pesa 17 kilos, la pedí por Amazon y llegó en muy buen estado. Solo tiene ese arañazo que se puede ver en pantalla. Aunque cabe destacar que antes de abrirla pasó por el control de calidad llevado a cabo por mi asistente Salem, que se encarga de verificar el empaquetado de los productos que llegan al canal. Al abrir el paquete podemos observar que viene bien protegido, y lo primero con lo que nos encontramos son las instrucciones para su ensamble, lo cual me facilitó mucho dicho proceso. Ahora retiramos el respaldo de la silla, que a simple vista se ve de una calidad excelente. Está hecho de piel o cuero sintético con un armazón de metal para más estabilidad. Por otro lado, las almohadillas cervical y lumbar están hechas con foam, con un recubrimiento del mismo material que el respaldo. La estrella es de plástico, pero no creo que sea nada preocupante ya que se siente muy sólida y resistente. Los dos apoyabrazos son metálicos con almohadillas de caucho. Dentro de esta caja más pequeña nos encontramos con dos embellecedores de plástico, 5 ruedas, un pistón de clase 4 con un soporte de hasta 150 kilos, un embellecedor para dicho pistón, y por último los tornillos y una llave Allen para su armado. Esta placa metálica va abajo de la silla y es la que hace posible reclinar y ajustar la misma a través de palancas. El asiento, además de ser muy robusto, se siente muy acolchado y de buena calidad al tacto. Ahora sí, vamos con el ensamble. Primero tomaremos la estrella y le insertaremos las ruedas. Para este paso requeriremos hacer bastante fuerza ya que van a presión. Deberemos presionar hasta escuchar un clic. Una vez listo el paso anterior, pondremos el pistón en medio de la estrella y lo presionaremos. A continuación colocaremos el embellecedor del pistón y lo apartaremos para seguir con el resto. Desempaquetamos el asiento y lo damos vuelta para poder poner los apoyabrazos. Yo me senté en el suelo y lo puse sobre mis piernas para estar más cómodo. Una recomendación que les doy es no ajustar los tornillos hasta tener todos colocados, ya que los orificios son ovalados y podríamos tener que ajustar la posición de los apoyabrazos. Ahora lo que debemos hacer es colocar el sistema de palanca. Y atentos porque esta placa tiene una marca que apunta hacia el frente y debe coincidir con el frente del asiento. Luego insertaremos el pistón en la base metálica y voilà, tenemos gran parte de la silla armada. Ahora colocaremos el respaldo, alineando las bisagras del asiento con los orificios de los tornillos de la parte trasera. Y finalmente colocaremos los embellecedores de plástico para tapar los tornillos. Las almohadillas tienen unos elásticos para ponerlos en la silla y ajustarlos a la altura que más se adapte a nuestro cuello y espalda baja. Los apoyabrazos se pueden subir y bajar, además también se pueden acomodar en 3 direcciones diferentes para nuestro antebrazo. También cuenta con un sistema de reclinamiento de 180 grados, así que voy a tomar valor para hacer la prueba a ver qué tan cómodo es estar recostado. Look at the top of his head.
Les cuento que llevo usando esta silla hace más de un año y que este video es un remake de un unboxing que hice hace tiempo en mi canal de juegos y decidí pasarlo a este nuevo canal de unboxing y revisados. La silla Ocelot es bastante buena y después de utilizarla a diario todo este tiempo puedo decirte que es muy resistente. No hace ruido al reclinarte, aunque bueno, cabe destacar que yo le suelo hacer un mantenimiento cada 3 o 4 meses, poniéndole aceite y revisando los tornillos. Creo que esto es muy importante de hacer en tu silla gamer, sea cual sea la marca. También suelo pasarle un trapo húmedo a la piel o cuero sintético para que no se reseque o se quebrajee. La estrella, la cual me preocupaba mucho por ser de plástico, sigue totalmente intacta. Aún sigue siendo muy cómoda y estable, la verdad que cero problema con eso. Lo malo de esta silla es el material. No la elijan de cuero o piel sintética, mejor vayan por la de tela, ya que este modelo te hace sudar mucho en verano y es totalmente insoportable. Aunque si tienes aire acondicionado no tendrás ningún problema. Por otro lado, este material suele rajarse y pelarse, ya que no es cuero original. Otro punto negativo son las ruedas, ya que deslizan poco, se ensucian fácil y dejan de rodar muy pronto. Pero puede ser que también sea por Salem, mi gata, ya que cuando limpio las ruedas suelen estar llenas de sus cabellos. Lo que sí te digo es que si tienes alfombra no correrán, tendrás que comprar otras para alfombra. De igual manera te digo que es una gran silla, por el precio que es de unos $200-250 o unos 3.500, 4.000 pesos mexicanos. Hay que tener en cuenta que a pesar del precio, entra entre las sillas de entrada de gama media, teniendo en cuenta que las gama alta rondan entre los 9.000 y 18.000 pesos, así que por este precio es una ganga. Otra opción que te puedo dar es la silla gamer de Corsair T3 Rush, que es una marca más conocida, la cual tuve la oportunidad de probarla en una tienda y está al mismo precio. O también puedes revisar la página de IKEA, que tiene muy buenas sillas tanto de oficina como gamers. Bueno gente, espero que les haya gustado el video de hoy. Y quiero decirte que si no te has suscrito al canal, suscríbete porque me ayudas muchísimo a seguir creciendo y es totalmente gratis. Y si gustas, déjame en los comentarios qué otro tipo de unboxing te gustaría ver en este canal. Te deseo lo mejor, hasta la próxima, chau chau.